Vamos con las Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Luego hablará usted de ese resultado ambivalente del Atlético de Madrid, supongo, en Deportes en Libertad. Sí, es un resultado que a lo mejor uno lo escucha 3-3 en condición de visitante, puede ser bueno, pero por cómo se dieron las cosas, el Atlético iba ganando en la mayor parte del partido, pues pudo haber sido un mejor resultado para los del Cholo Simeone. Es que siempre nos sabe todo a poco. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que las conductas indecorosas del director adjunto operativo de la policía eran un secreto a voces en Interior, según varios mandos y agentes del cuerpo. Según cuenta El Español, el comisario José Ángel González tenía conductas indecorosas con las mujeres y subordinadas, y su comportamiento era vox populi en la Dirección General de la Policía y en el Ministerio del Interior. Las subordinadas evitaban estar cerca de él, según fuentes sindicales consultadas, que lo describieron como un asqueroso. Un alto cargo policial señaló directamente al ministro Marlaska, afirmando que hay más altos cargos policiales que conocían la denuncia y que es difícil explicar que el ministro no lo supiera. Marlaska aprovechó el decreto ley de ayudas por la DANA para colar una reforma legal que permitiera al comisario seguir en su cargo, burlando su inminente jubilación al cumplir 65 años en diciembre del año 2024. La oposición acusa al Ejecutivo de saber tapar y proteger al ex número 2 de la policía, mientras Marlaska niega rotundamente haber tenido conocimiento previo de la presunta agresión. Que Marlaska no tenía conocimiento previo. A ver, perdón, porque resulta que en junio del año pasado, 2025, esta mujer que denuncia la violación por parte del que acaba de dimitir como director adjunto operativo, esta mujer se presentó en un punto de esos violetas y tal, y pedir protección. Y posteriormente, pues un mes después, cursa una denuncia interna. Y no sabía nada, Marlaska. O sea, un cargo que él ha designado y al que ha mantenido, incluso más allá de la edad de jubilación, metiendo de tapadillo en una cosa de ayudas de la DANA, la prolongación de su servicio, resulta que no sabía nada. Ya. Y en enero se produce la denuncia judicial, la denuncia por vía judicial, en vista de que no se hace nada internamente. Y Marlaska tampoco lo sabe durante todo un mes. A ver, perdón, es que creo recordar que hay una cosa que se llama fiscalía, a la que maneja este gobierno como le da la gana en todo momento. Entonces tampoco le informaron ni a través de la fiscalía, ni algún juez amigo, ni nadie de los que tengan metidos por ahí en los juzgados, que mira que se han preocupado de meter gente para controlar sus corruptelas. Nadie les informó. No había ningún cauce hacia Marlaska. Ya. Me llama la atención una coincidencia, que es que en enero se presenta la denuncia judicial y entonces poquito después es cuando sale lo del alcalde de Móstoles, del PP. ¿No estará relacionado una cosa con otra? Oye, que nos dicen que acaba de llegar una denuncia contra el DAO. Buscad algo contra el PP, lo que sea. Y entonces sacan una cosa contra un alcalde del PP al que no conozco y no tiene ni mis simpatías ni mis antipatías. Por lo que me llega, pues en fin, tiene sus peculiaridades este alcalde, pero eso de la denuncia, pues no sé, yo me he leído todas las circunstancias y no me convence mucho. Parece un poco como traído por los pelos todo el asunto. A ver si va a ser porque le llegó al PSOE que había ya una denuncia contra el DAO. Y entonces dicen, hay que tapar esto, o por lo menos igualar el partido. Sacad lo que sea. No sé. O a lo mejor estoy siendo excesivamente suspicaz. Bueno, resulta que no era el primer incidente en el que estuvo involucrado este hombre que ahora ha dimitido. Resulta que hubo un incidente anterior
parece que a las puertas de un prostíbulo. Espero que no fuera aquel en el que estaba Koldo de portero. Y según The Objective, quien protegió a este hombre después de aquel incidente fue el comisario amigo de Rodríguez Zapatero. Si es que el mundo es un pañuelo y parece que lleno de fluidos corporales muy raros en el caso del Partido Socialista. Escuchen. Un comisario cercano a José Luis Rodríguez Zapatero protegió al director adjunto operativo tras un altercado en un prostíbulo de Valladolid. El comisario jubilado Segundo Martínez, considerado hombre de máxima confianza de Zapatero, intervino para frenar las consecuencias internas del incidente protagonizado hace años por José Ángel González Jiménez. Según cuenta de Objective, Martínez medió para que el altercado no derivara en consecuencias administrativas o disciplinarias, consolidándose desde entonces una relación de confianza entre ambos mandos. Segundo Martínez ocupó el cargo de jefe superior del cuerpo en Castilla y León entre 2002 y 2003 y fue designado jefe de seguridad del Palacio de la Moncloa entre los años 2004 y 2011 durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes policiales sitúan a Martínez como una figura con capacidad de influencia sobre la actual estructura de mando, atribuyéndole un papel determinante en los nombramientos clave. Las mismas fuentes aseguran que fue Martínez quien impulsó la propuesta de González Jiménez como director adjunto operativo, garantizando que una persona de su máxima confianza ocupase la jefatura operativa del cuerpo. O sea que hay un incidente en un prostíbulo donde está implicado este hombre que ahora se ha visto obligado a dimitir por la denuncia de violación de una subordinada, y el comisario amigo de Zapatero interviene para que no le pase nada a este hombre. Eso tiene una doble lectura. Por un lado, mira qué bonito, el comisario amigo de aquel que decía que tenía el gobierno más feminista de la historia, maniobrando para proteger a un alto cargo de la policía involucrado en un follón en un prostíbulo. ¡Uy! El gobierno más feminista de la historia. Y por otro lado, ¿cómo recuerda todo esto a El Padrino, verdad? Lo que ya les he dicho muchas veces, que el problema que tenemos en estos momentos, no solo en España, sino en Occidente, es que se ha implantado un darwinismo inverso por el cual solo pueden llegar a la cúpula pues los más sinvergüenzas, depravados, corruptos. Como en El Padrino, lo de la muerte de la prostituta y el senador, que ya queda en manos de la familia. Supongo yo que a raíz de que el comisario amigo de Zapatero liberara a este hombre de cualquier consecuencia disciplinaria a raíz de la bronca en un prostíbulo, supongo yo que a partir de ese momento ese hombre ya quedaría agradecido de por vida, ¿no? Con lo cual, pues pasa a ser alguien de fiar, pasa a ser alguien a quien puedes promocionar. Pasa a ser alguien a quien puedes sacar en una pandemia a amenazar a los ciudadanos. Pasa a ser alguien a quien le puedes prolongar la vida laboral incluso más allá de la edad de jubilación, porque es de fiar, como el funcionario es en el gobierno de Navarra, que el gobierno socialista navarro le prolongó también la vida laboral porque era de fiar a la hora de constituir una mesa de contratación pública, ¿no? Lo cual, por cierto, indica que a lo mejor los muy fieles tampoco son tan abundantes. Si tienen que impedir que se jubilen los fieles, quiere decir que tampoco tienen mucho recambio, ¿no? O bueno, a lo mejor simplemente quiere decir que meter a uno nuevo pues siempre tiene un cierto riesgo, porque hay gente que a pesar de los pesares puede llegar a salir terrana. Estamos en manos de la mafia, como dice Abascal, y lo de votar ya se ha convertido en un ejercicio de defensa propia. O sea, hay que echar a esta gente con una montaña de votos simplemente para defendernos del claro trayecto hacia el estado mafioso en el que nos han metido entre unos y otros. Bueno, ¡ojo! A esta noticia de disensiones internas, catarata de dimisiones y destituciones en el gobierno de Ayuso.
La crisis en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso provocó más salidas, con el cese de 2 directores generales y la dimisión del coordinador del Ballet Español. El Consejo de Gobierno anunció los ceses del director general de Universidades, Nicolás Javier Casas, y la directora general de Educación Secundaria, María Luz Rodríguez de Llera, tras la destitución del consejero Emilio Viciana. Antonio Castillo Algarra, director artístico del Ballet Español, dimitió voluntariamente argumentando razones de coherencia política completamente ajenas al ballet. Asimismo, 3 diputados del Partido Popular en la Asamblea renunciaron a su acta el martes, siendo Pablo Pose, portavoz de Educación, Carlota Pasarón, de Juventud, y Mónica Lavín, de Familia y Asuntos Sociales. Los 3 diputados vinculados a Castillo Algarra se incluían en un grupo conocido como Los Pocholos. El director demostró en redes sociales que estaba enfadado con Miguel Ángel Rodríguez, sacando a la luz los enfrentamientos entre distintos bloques del Partido Popular madrileño. No se descarta que haya más dimisiones de personas vinculadas al director artístico del ballet. Bueno, pues a ver, secuencia de acontecimientos. Isabel Díaz Ayuso destituye al que llevaba el tema de universidades en su gobierno. Como respuesta, 3 diputados que pertenecen al mismo grupo, al mismo, yo qué sé, club o lo que sea, que ese señor, dimiten, dejan su cargo en la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso entonces destituye a otros 2 directores generales. Entonces el director del ballet artístico madrileño pues presenta su dimisión. Parece que era el jefecillo de todos estos en el club que tuvieran. No sé, me hace gracia eso que les llamaran Los Pocholos. No sé si era un autonombre o es un simple nombre para intentar desacreditar al grupo. Bueno, el caso, ceses, dimisiones, follón, parece que enfrentamiento del dimitido director de baile con Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué importancia le doy yo a todo esto? Pues ninguna. Vamos a ver, el Partido Popular pues es un partido que en estos momentos es dirigido en Madrid por una señora que se llama Isabel Díaz Ayuso, que por supuesto pues tiene el derecho de cesar a quien le dé la gana, de prescindir de los servicios de quien le plazca y de invitar a quien no esté a gusto pues a largarse. Y ya está, no hay obligación de militar en un partido. Por tanto, si alguien no está de acuerdo con que se cese un consejero y se quiere ir, pues oye, perfecto. ¿Quiere eso decir que se resquebraje el gobierno de Isabel Díaz Ayuso? No, quiere decir que ahí había un grupillo de gente afín entre ellos, que por lo que sea se ha peleado con Miguel Ángel Rodríguez o con Ayuso, y bueno, pues a unos los han invitado a marcharse y otros se han marchado por su propio pie. Y ya está. ¿Significa eso que se cuartee el Partido Popular de Madrid? No, porque no hay ahí ningún tipo de razón ideológica de fondo. Parece que lo que hay es simplemente algún enfrentamiento de carácter personal o táctico. Por tanto, pues, para mí la noticia no significa nada. Es llamativo por eso de Los Pocholos, pero ya está. Entonces, si para mí no significa nada la noticia, ¿por qué lo incluyo? Pues lo incluyo simplemente como ejemplo de esa especie de periodismo basurilla que lo que hace es coger hechos, como por ejemplo, yo qué sé, dimite el concejal de Vox en Matalascabrillas de Abajo. Entonces, Vox se resquebraja, su poder municipal se resiente, huyen los liberales de Vox. Gente que desde el mundo del periodismo utiliza cualquier cosa para tratar de erosionar a Vox sin darse cuenta de hasta qué punto resultan infantiles, porque se empeñan y dedican todos sus esfuerzos y al final pues quedan como bobos, porque Vox lo único que hace es subir, lo cual deja demasiado a las claras la escasa capacidad de influencia que tienen esos que se dedican a intentar magnificar cosas que pasen en Vox. En todos los partidos hay gente que se va, que viene, que se enfada y nada, me he metido en las listas y me cabroncete, que me prometiste que me meterías. En todos los partidos pasa. Pero solo en Vox resulta que ocupan titulares enormes. Así que si he metido esta noticia es precisamente para poder decir que a mí esta noticia de lo que está pasando en el PP de Madrid
pues me importa tres bledos. Igual que me importa tres bledos si destituyen a Ortega Smith de la portavocía del Ayuntamiento de Madrid o no le destituyen. Igual que Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid, pues es quien tiene la idea de lo que quiere hacer. Y oiga, si hay un tío que no está a gusto, pues ahí está la puerta. Pues en Vox pasa exactamente lo mismo, con una diferencia. Que es que en el PP hay 17 tíos que tienen una idea clara de lo que tienen que hacer. Luego no hay una idea unificada. En Vox no es así. En Vox hay un tío que tiene una idea clara de lo que quiere hacer junto con su comité ejecutivo. Y oiga, quien no está de acuerdo, pues ancha es Castilla. Hay otros partidos que monten otra cosa, que se pasen a otro partido, pero sobre todo creo que estamos en una situación donde hay demasiadas cosas importantes como para andar perdiendo el tiempo en chorradas. A mis compañeros periodistas yo les diría: no intentéis tan repetidamente poner de manifiesto con ataques infantiles a Vox que ya no pintáis nada, porque esos ataques infantiles no tienen ningún tipo de repercusión en un partido Vox que no hace más que ir para arriba. Bueno, hablando de Vox, ayer Elon Musk pues entró en la refriega política española y además con bastante contundencia. Ya saben que a Sánchez le había llamado Dirty Sánchez, haciendo un juego de palabras, Sánchez el sucio, haciendo un juego de palabras pues, un poco escatológico, sexual. No les voy a intentar explicar qué significa Dirty Sánchez en inglés y en qué circunstancias se usa. Pero ayer Elon Musk fue un poco más lejos y habló de Sánchez y habló de Santi Abascal. Elon Musk y el activista británico Tommy Robinson arremetieron contra Pedro Sánchez acusándolo de poner en peligro la identidad y la soberanía de España con su política migratoria. Robinson exigió el arresto inmediato de Sánchez, por lo que calificó como una traición al pueblo español, mientras Musk respaldó sus palabras llamándolo traidor a España. Robinson cerró el intercambio afirmando que solo Santiago Abascal puede salvar España, presentando el líder de Vox como la única esperanza real para revertir esta situación. El debate se desencadenó por informaciones que señalaban que el plan del gobierno podría beneficiar a hasta 1,35 millones de personas en situación irregular, cifra muy superior a la estimada oficial de 500.000 personas. El plan de regularización aprobado por decreto permite a inmigrantes indocumentados obtener residencia legal si acreditan haber residido en España al menos 5 meses antes del 31 de diciembre del año 2025. La conversación generó cientos de miles de visualizaciones reflejando las tensiones globales en torno a la inmigración irregular y desenfrenada. Bueno, pues Elon Musk es un señor que tiene la friolera de 230 millones de seguidores en Twitter. Vamos, que todo el mundo todo el mundo que es algo en el mundo sigue a Elon Musk en las redes, con lo cual los mensajes que Elon Musk retuitea, que Elon Musk escribe, que Elon Musk amplifica personalmente, pues tienen una repercusión inmensa. Y Elon Musk parece que tiene claro que ese Pedro Sánchez que quiere intentar censurar las redes, ese Pedro Sánchez que se dedica a promocionar la inmigración ilegal desenfrenada, ese Pedro Sánchez que se dedica a arruinar a su país, pues es un peligro. Y es un peligro no solo para España, es un peligro global. Porque, lógicamente, lo que haga Pedro Sánchez influye en otros sitios, influye para mal. Y a la inversa, pues quien intenta solventar esas cosas, pues es beneficioso para el resto del mundo. De ahí que intervenga con esa fiereza contra Sánchez, de quien pedía ayer que se le encarcele por sus muchos crímenes, y de ahí que diga que solo Abascal puede salvar
a España. A mí me parece muy interesante el cómo va evolucionando la situación. Ya saben ustedes que el Trump que ha llegado a la Casa Blanca no tiene nada que ver con el Trump que llegó en 2016. El que llegó en 2016 era un pardillo en eso de las cuestiones de poder y, bueno, pensaba que podía gestionar el caos. Y se dio cuenta, sufriéndolo en sus propias carnes, que estaba enfrentándose a auténticos criminales que no iban a parar en nada. Con lo cual en la segunda legislatura ya llegó, primero habiendo limpiado su partido de gente que estaba realmente trabajando para el enemigo progre. Y en segundo lugar ya con la idea perfectamente desarrollada. Aquí no hay gradualismo, aquí no se trata de gestionar el caos, aquí no se trata de cambiar la intensidad de ciertas medidas progres, no, se trata de barrerlo todo. Se trata de construir de nuevo. Y ya saben ustedes que últimamente todos los candidatos apoyados por Donald Trump están ganando las elecciones en todo el continente americano. Y cuando digo todos, es todos. Y ya saben ustedes que Donald Trump ha fijado en el documento que establece la política de seguridad americana que Europa es en estos momentos un riesgo para Estados Unidos y que por supuesto que Estados Unidos va a hacer lo que pueda para apoyar a los partidos que dentro de Europa tratan de evitar que Europa caiga por el precipicio. Con lo cual, ya saben también ustedes, porque lo hemos comentado aquí, que Trump no se ha cortado a la hora de apoyar explícitamente a Viktor Orbán en Hungría. Y bueno, pues a lo mejor vemos a Trump haciendo pronunciamientos sobre las próximas elecciones generales, si es que conseguimos que alguna vez Sánchez las convoque, ¿no? Bueno, vamos con don Neomar Hernández. Ahora sí, para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Neomar. Buenos días a todos. Este jueves en la Gaceta llevamos que el gobierno de Giorgia Meloni en Italia ha anunciado un proyecto para luchar contra la inmigración ilegal, señalando que va a intensificar las deportaciones. Además, llevamos un reportaje que explica cómo la tiranía de Lula y de Moraes en Brasil está torturando al expresidente patriota Jair Bolsonaro. Ha pasado los primeros meses de condena aislado 23 horas al día en una celda sin ventanas, sin luz solar y sometido a un ruido constante. En cuanto a las columnas de opinión, nuestros oyentes podrán leer a Ixchu Díaz, a David Cerdá y a Carlos Esteban. Muchas gracias y buen día a todos. Muchísimas gracias, don Neomar. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8. Y ojo, que hablaremos del accidente de Adamuz y también del japonés que llora.